Muchas gracias. El segundo grupo de trabajo ha tratado aspectos realmente esenciales como son las infraestructuras. Naturalmente, las infraestructuras viarias y ferroviarias, pero como no puede ser de otra manera, en este principio del siglo XXI, también las infraestructuras energéticas y digitales. Ignacio Blanco, director general de Endesa Aragón, nos presentará dentro de un minuto, tras ver el vídeo, la propuesta de mejoras de su grupo de trabajo. Aragón se encuentra estratégicamente situado en el cuadrante noreste de España. En 300 kilómetros se encuentra el 70% del PIB nacional y más de 25 millones de habitantes. A pesar de que con Francia nos unen 136 kilómetros, nos separan unas deficientes conexiones tanto energéticas como viarias por carretera y ferrocarril. La interconexión con corredores europeos es una necesidad de posicionar a Aragón como un nudo logístico de relevancia internacional. Debemos también aprovechar al máximo las posibilidades que la digitalización supone en un mundo cada vez más global. Señor presidente del Gobierno de Aragón, autoridades, amigos, buenas tardes. En el Índice Regional de Competitividad que elabora periódicamente la Unión Europea, Aragón ocupa en el apartado de infraestructuras el puesto 220 entre un total de 262 regiones. Es, por tanto, fundamental desarrollar este capítulo de la economía de manera eficiente para mejorar la competitividad de nuestra región. El Grupo de Trabajo 4 está compuesto por las personas que vemos en la pantalla. Se han mantenido reuniones de trabajo donde han participado expertos de los distintos sectores relacionados con las infraestructuras. A todos ellos, muchas gracias por su dedicación y conocimiento transmitido. Como pueden ver en la parte derecha de la proyección, la siguiente diapositiva, el sector estudiado es muy amplio. Con objeto de simplificar el análisis, se ha trabajado sobre 3 familias principales de infraestructuras: transporte, energía y telecomunicaciones. Planificar y ejecutar infraestructuras de transporte es una tarea compleja por el número de actores implicados, la intensidad del capital que precisa para su desarrollo, los largos plazos de ejecución y la confluencia de intereses de todo tipo asociados a este tipo de inversiones. Adicionalmente, y como ya sabemos y además se ha mencionado en el vídeo, el extenso territorio y la baja densidad de población condicionan las necesidades de infraestructura de transporte de Aragón. La saturación de determinadas áreas industriales, como las de Madrid y Barcelona, de los pasos fronterizos en los extremos pirenaicos o de las zonas costeras, elevan los costes logísticos y reducen la calidad de vida de las personas que habitan allí. Todo ello constituye oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestra región. La saturación de las zonas mencionadas justifica, pues, la promoción a medio plazo de una travesía central pirenaica que conecte con Europa toda la zona nororiental española. Un primer paso en este sentido debe ser completar la actual infraestructura ferroviaria Canfranc-Francia. No obstante, a corto plazo, al estar Aragón incluido en el corredor mediterráneo y tener fáciles accesos al corredor atlántico, conviene también trabajar en las medidas que aceleren la conexión con estos corredores europeos. El impulso de estas actuaciones, ya concretado, por ejemplo, en documentos de trabajo como el Estudio Clima, será más efectivo si se hace en alianza con otras comunidades autónomas que comparten nuestros intereses. Además de los grandes proyectos europeos, no debemos olvidarnos de otros ejes que conectan a Aragón con las comunidades colindantes. Muchos de estos trabajos se encuentran en marcha desde hace ya varios años. Por último, la red capilar de carreteras es fundamental para llegar a las zonas menos pobladas de nuestra comunidad. En aeropuertos, el objetivo principal pasa por aumentar el tráfico de viajeros y reducir la dependencia en cuanto al número de usuarios de carga. El desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones tiene un carácter muy diferente al de las infraestructuras de transporte.
Son menos los actores implicados y las inversiones se ejecutan con mayor rapidez y menos interferencias. No obstante, a pesar de la rápida expansión que el propio mercado lleva a cabo de manera natural, el sector está todavía excesivamente regulado. España ya cumple casi todas las metas que se establecen a nivel europeo para este sector y que se sintetizan en la llamada Agenda Digital. Particularmente, Aragón cuenta con un acuerdo público-privado modélico que permitirá adelantar a 2018 el cumplimiento de esta agenda. El desarrollo del sector energético de manera eficiente debe basarse en 3 pilares: seguridad de suministro, competitividad económica y sostenibilidad ambiental. La mayor preocupación empresarial desde el punto de vista competitivo es hoy el factor económico. Por tanto, es preciso descargar la tarifa eléctrica de los extracostes a los que está sometida desde hace años. Por otro lado, las directrices que provienen de la Comunidad Europea apuntan a una mayor integración de los mercados con más interconexiones físicas, mayores exigencias medioambientales y mayor armonización regulatoria. A nivel local, es importante la gestión que pueda hacerse en aspectos de eficiencia energética, sin olvidar todo lo relativo a los usuarios más vulnerables. Concluyendo, desarrollar infraestructuras de transporte de manera eficiente es fundamental para cualquier economía, particularmente para la aragonesa, dado el lugar que ocupamos en comparación con otras regiones europeas. Es fundamental seguir trabajando unidos, como se ha repetido hoy varias veces, creando consensos para las políticas de largo plazo y resolviendo de manera inmediata los cuellos de botella que puedan aparecer en el corto plazo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pedimos ahora la presencia aquí en el escenario del consejero de Vertebración del Territorio, de Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Oro, para que juntos firmen el protocolo de colaboración que haga posible la puesta en marcha de las medidas anunciadas ahora mismo por el señor Blanco.